Bueno, continuamos con la presentación de Mireya González. Adelante, 15 minutos. Buenos días. El nombre de mi investigación es Disposición a pagar para conservar las fuentes de agua de la Ciudad de México con base en los servicios ambientales hídricos. Mi directora de tesis es la doctora Fabiola Sosa Rodríguez y mi lector especializado es el doctor Alejandro Romero. Recordando nada más de manera general, la hipótesis que presento es que los habitantes de la Ciudad de México están dispuestos a pagar más por el servicio de agua potable porque reconocen la importancia de los servicios ambientales hidrológicos y están dispuestos a contribuir en la creación y mantenimiento de un fondo ambiental cuyos recursos se destinen a la conservación de las fuentes de agua. Bueno, en general, los avances que he presentado de mi tesis son los siguientes. Hasta ahora llevo 3 capítulos. He presentado el 1, que es problemática del agua en la Ciudad de México, que de manera general el capítulo habla de toda la problemática que hay a nivel nacional con el agua, enfocándonos principalmente en el agotamiento y la problemática que existe en la Ciudad de México. En el capítulo 2 es el capítulo de marco teórico, donde hablo sobre desarrollo sostenible, cambio climático, la diferencia entre economía ecológica y economía ambiental, esto con la finalidad de llegar a los métodos de valoración económica de los recursos naturales y también cuáles son los métodos que existen, ¿no? Que son tanto métodos directos e indirectos, sus ventajas y desventajas. Y por último, indicar por qué decidimos utilizar el método de valoración contingente. Y para este trimestre, el capítulo que estoy desarrollando es el método de valoración contingente, ya de manera igual, también de manera teórica, definiendo o volviendo a retomar qué es el método de valoración contingente. Y aquí algo importante pues es analizar tanto los casos en los que ha sido utilizado, por qué creo que puede servir para lo que yo quiero realizar, cuáles son sus antecedentes o en qué investigaciones ha sido utilizado en la Ciudad de México. Y por último nos enfocamos en lo que es por qué es importante el cuestionario en la valoración contingente, porque es un elemento importante para el desarrollo de la investigación. Los siguientes pasos para el siguiente trimestre sería como tal ya hacer el desarrollo del cuestionario, de manera preliminar también indicar cómo vamos a realizar el muestreo y la prueba piloto. Lo que estoy proponiendo es primero hacer entrevistas a académicos expertos en el tema, la parte del muestreo, indicarnos de manera cómo lo vamos a realizar, presentar la versión preliminar del cuestionario y la preparación de la prueba piloto. Bueno, nada más de manera general, esto lo presenté en el trimestre anterior, que era el concepto como tal de valor económico total, que tiene mucho que ver porque es con la elección del método de valoración contingente, ¿no? Porque el método de valoración contingente pues nos permite medir tanto valores de uso como de no uso de diferentes recursos naturales. Y en este caso, pues, como sabemos, el agua tiene diferentes valores, ¿no? Unos que son directos porque los podemos observar cuando nosotros utilizamos el agua en nuestros hogares para diferentes aspectos, pero también de uso indirecto, ¿no? Requerimos como sociedad que se preserven, en este caso lo que nos interesa, las fuentes de agua, porque sin esas fuentes de agua, pues en un futuro, ni siquiera en un futuro, ¿no? Más bien ya lo estamos viendo, existen ya problemas con desabasto de agua, entonces es importante como que haya un reenfoque en las cuestiones del cuidado del agua, ¿no? Pensamos muchas veces en el agua, ¿no? Únicamente en el corto plazo, y esto se ve en la infraestructura que hay a nivel nacional, que es infraestructura pensada en solucionar los problemas del corto plazo.
Pero en el mediano plazo, nuestras fuentes, bueno, no mediano plazo, ya más bien corto, yo lo veo ya como corto plazo, el agua se está agotando, entonces es importante ver cómo podríamos conservar nuestras fuentes de agua, es decir, para mí sería como un valor de existencia. Bueno, como el método de valoración contingente es un método directo de preferencias declaradas, esto porque a través de una encuesta que se le aplica a los diferentes usuarios, nosotros preguntamos si el usuario estaría dispuesto a pagar X cantidad o dispuesto a aceptar una cantidad. Este método, estas dos cuestiones son diferentes. Para nuestra investigación vamos a utilizar lo que es la disposición a pagar, que en este caso, como se establece en la hipótesis, pues es preguntar si los habitantes de la Ciudad de México estarían dispuestos a pagar un poco más para conservar, para crear un fondo ambiental y conservar las fuentes de agua. Es diferente a la disposición de aceptar, porque en este caso, esta disposición de aceptar sería para aquellos individuos, un ejemplo, ¿no? Que cuidan, por ejemplo, un bosque y a través de este bosque ellos estarían dispuestos a aceptar X cantidad o conservar el bosque en lugar de utilizarlo para otros fines como puede ser la venta de madera o desmontarlo para que pudieran hacer algún tipo de siembra. Otro punto importante pues es el mercado hipotético que se establece en el cuestionario, en el que nosotros tenemos que indicar qué es lo que queremos valorar, ¿no? Es importante que este mercado hipotético sea claro tanto para el investigador como para las personas que van a realizar las encuestas. Entonces, otra cuestión importante que es necesario identificar son los diferentes sesgos para evitarlos. Estos sesgos generalmente, algunos están presentes en el cuestionario y por eso es que es muy importante su diseño. Otro punto importante es el diseño de la encuesta y por último el modelo econométrico para la estimación de las medidas de bienestar. Como les mencioné en este capítulo, revisamos en qué casos se ha utilizado el método de valoración contingente. En realidad es un método que se utiliza a nivel mundial, no solo para valorar los bienes ambientales, sin embargo, para mí y mi investigación, pues es importante la valoración de los bienes ambientales. Revisando el inventario de referencia de valoración ambiental, que es una base de datos creada por canadienses, en donde ellos tienen investigaciones sobre la valoración de medios ambientales, pues vemos que realmente en su base de datos únicamente existen 2.569 estudios que como tal han utilizado la valoración contingente, de los cuales 3 fueron en el último año y 512 en los últimos 10 años. Como les mencioné, pues se encuentran en todas las regiones, Norteamérica, Centroamérica, y bueno, es interesante ver que del total de estudios, 799 valoran funciones ecológicas y 850 de usos pasivos. La mayoría fueron de carácter primario y del total 140 evaluaron la disposición a pagar. Entonces, como tal, de todo este total, 981 estudios tienen una relación con temas de agua. Estos temas son diversos. Generalmente están enfocados sobre todo a la mejora de servicios o a la mejora de la calidad del agua, aunque también hay estudios sobre saneamientos de ríos, de lagos o también del impacto que tienen alguna infraestructura sobre algún proyecto de infraestructura sobre el agua, ¿no? Sobre qué causa ese proyecto a un río, a una laguna, etc. Y bueno, hablando como tal del método en la Ciudad de México, pues cabe mencionar que hay diferentes estudios que ya han utilizado el método para valorar temas del agua, ¿no? Me parece importante decir que aunque han sido realizados, pues hasta ahorita ninguno ha valorado lo que es
la preservación de las fuentes de agua. En general, todos los estudios tienen una relación con la disposición a pagar, pero por el aumento en la calidad del agua que llegue a las personas en los hogares, o por una mejora en el servicio, ¿no? Que esto está realizado con que el agua pueda llegar un mayor número de días y no sea tandeo como se realiza en algunas alcaldías como es Iztapalapa. En general, lo que encontramos fue que los estudios que tienen un mayor número de encuestas fueron realizados por el INEGI y SACMES, y entonces el alcance pues es mayor a aquellos que han sido realizados de manera individual. Como les dije, un elemento importante es el cuestionario, porque a través de él pues tenemos que establecer el mercado hipotético, es decir, en ese mercado nosotros vamos a definir qué es lo que queremos valorar para determinar si las personas están dispuestas a pagar un poco más, en este caso, para conservar las fuentes de agua. De acuerdo a Carson 2000, una encuesta de valoración contingente debe contener las siguientes secciones: una sección introductoria para dar a conocer el objetivo de la encuesta, una descripción detallada y clara del bien a ser valorado. Esto es importante para evitar un sesgo, es decir, que las personas no entiendan lo que se quiere valorar, la institución que proporciona el servicio valorado, la forma en que se pagará el bien, es decir, indicarles a las personas de manera precisa cómo es que harían este pago que se está indicando, una sección para obtener las preferencias del encuestado en torno al bien y una sección para conocer la comprensión del tema por parte de los encuestados. Esta también es otro punto importante porque nos va a dar certeza y vamos a valorar si realmente el encuestado está entendiendo lo que nosotros presentamos. Y una sección para conocer las características de los encuestados. De manera preliminar, para nuestra investigación, pues en la sección introductoria estamos pensando pues que es importante aclarar que es una investigación de carácter académico, que no es una investigación realizada por SACMES. En la descripción del bien a evaluar, vamos a hablar sobre la escasez de agua, vamos a explorar si los habitantes de la Ciudad de México conocen las diferentes fuentes de agua que utiliza SACMES para abastecer a los hogares de la Ciudad de México. Se identificará si conocen el costo real de la distribución del agua, se hablará de la importancia del agua subterránea y la sobreexplotación que sufre el acuífero de la zona metropolitana. La institución que proporciona el bien, pues vamos a hablar de manera general de SACMES para conocer cuál es la percepción que tienen los encuestados respecto al servicio. La forma en que se pagará el bien, pues se va a proponer que pudiera ser dentro de la misma tarifa del recibo de agua, que se incrementara un porcentaje y que pudiera hacerlo el mismo SACMES. En las preferencias del encuestado, vamos a definir cómo, en esta parte es la definición de cómo, más bien el formato en que nosotros vamos a presentar para conocer la disposición a pagar. La comprensión del tema, lo que ya les había mencionado, que es importante hacer algunas preguntas para ver si realmente el encuestado entendió lo que estamos preguntando. Y en las características de los encuestados, pues es de manera general todas las características sociodemográficas para conocer el perfil de nuestros encuestados. Bueno, de manera general hemos trabajado ya con la definición de algunas variables que van a estar presentes en el cuestionario, una introducción para presentarnos, para presentar la investigación y el objetivo de la misma, y también siempre recalcando que es de carácter académico. En los aspectos sociodemográficos, pues lo que conocemos ya como nombre, edad, sexo, alcaldía, colonia, etcétera. La percepción del servicio es importante conocer cómo perciben el servicio por parte del SACMES los encuestados, y vamos a preguntar o nuestras variables tienen relación con la calidad del servicio, la tarifa del agua, fugas, saneamiento, etcétera. Y por último, el uso de recursos y establecimiento del mercado hipotético, pues es aquí donde vamos a definir nuestro mercado para conocer la disposición a pagar
y si, de los encuestados para la creación de un fondo ambiental. Y bueno, es importante la validación y aplicación del cuestionario. Para validarlo, se propone hacer algunas entrevistas a expertos para que nos ayuden a validar y a entender algunos aspectos si es que no son claros. Y bueno, después de la versión revisada por los expertos, es importante realizar una prueba piloto para ver realmente si los encuestados están entendiendo el tema y si el cuestionario es adecuado para eso. De manera preliminar, para nuestro muestreo, vamos a considerar 2.756.319 viviendas y con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, estaríamos pensando en aplicar 385 encuestas de manera telefónica. Y bueno, como conclusiones, como tal, nosotros consideramos que el método de valoración contingente es un método adecuado porque nos va a permitir valorar valores de no uso, medir valores de no uso de bienes ambientales, en este caso el agua, y es importante nuestra investigación porque hasta ahora no se ha preguntado si existe una disposición a pagar que puede ser positiva o negativa por conservar las fuentes de agua que son importantes para que en la Ciudad de México sigamos teniendo un servicio. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Y vamos a dar la palabra al último rector, Daniel Hernández. Hola, buenos días a todos. Bueno, tengo dos comentarios, son muy puntuales sobre la investigación. Bueno, me parece relevante sobre todo el tema y por la importancia que en realidad conlleva el uso del agua y su conservación. Y creo que en la parte de la encuesta podría haber un sesgo importante, que a lo mejor ahí en la clasificación de las personas que van a hacer, les deberías agregar observación para poder identificar a las personas que en realidad tienen una escasez de suministro pues, de años, ¿no? Y que podría ser que ellos, a su consideración, bueno, la discusión a pagar, no sé si tendría que ver con el precio que se tiene ahí, pero a lo mejor serían más renuentes a pagar debido a la escasez para ellos, es algo cotidiano. Y las personas, por otro lado, están aquellas personas que en realidad nunca han sufrido un desabasto o escasez del recurso y que pues tal vez ahí sí existiría un punto, o se estarían igual renuentes a pagar debido a que pues no representa un problema para ellos, ¿no? El pago que hacen usualmente pues obtienen el recurso hídrico por una parte, y por la otra no sé si tú estás considerando la sección no legal de este tema, ¿no? Porque no sé si tú conoces que existe un chicoleo, un robo del recurso, sobre todo en las zonas aledañas a donde se encuentran las presas o los ductos importantes, y bueno, ha existido un robo bastante significativo. Entonces, no sé si cuando se aplique un costo al recurso, las personas, como sucede con la gasolina, pues acudan a las personas que lo obtienen de manera ilegal. Y por lo demás, pues me parece un trabajo bastante importante y muy completo. Felicidades y gracias. Muchísimas gracias. El lector especializado es Alejandro Lome, pero no está presente y tampoco tenemos evaluación escrita. Tengamos y tenemos un par de minutos por si alguien quiere hacer comentarios. Me gustaría hacer uno, ya que vi que vas a hacer encuesta y vas a hacer una entrevista con expertos en la Autónoma de Coahuila, en la Unidad de Torreón. Está el doctor Luis Armando, él es egresado de Economía Social y él es experto en gestión de recursos naturales. Y luego te paso el contacto para que puedas incluir en la relación de expertos que van a hacer para profundizar el diseño metodológico de la encuesta. Sí, se lo voy a agradecer. Bueno, entonces, si no hay más comentarios, damos por terminada la presentación en este momento
y continuamos en 10 minutos. Gracias. Gracias.